Ok. ¿Ya se está grabando? Señor. Ok. Lo bueno que ustedes van a tener después el video para que complementen todo esto. ¿Listo? Porque esto es de lectura, esto en una clase, créanme que yo sé, yo antes, pues bueno, como estábamos en presencial, yo cogía en el tablero y explicaba, hacía dibujos, mapas conceptuales, escribían ustedes y era mucho más, como más, pero bueno, hasta yo me estoy adaptando, créanme, a esta nueva modalidad. ¿Listo? Bueno, vamos a ver síntesis bíblica 2. Esta parte habla acerca del Antiguo Testamento. La síntesis bíblica que vimos el año pasado hablaba solamente del Antiguo Testamento. Entonces vamos a hablar un poco del Nuevo Testamento. Importante, estas dos clases, si se dan cuenta, hay mucha historia. Necesito que por favor ustedes me lean esto. ¿Por qué? Porque si ustedes se aprenden esta historia, el secreto de los libros proféticos y de esto, y de entender la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, es saber historia bíblica y historia secular. Ya se van a dar cuenta por qué. ¿Listo? Entonces vamos. Ok. Listo, estos son los objetivos, como todo, siguiendo los lineamientos que nos da el Instituto Bíblico Cuadrangular Tayrona. Estudiar las divisiones del Antiguo Testamento, identificar los principales personajes del Antiguo Testamento y descubrir los eventos relacionados con la escritura e historia del Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poco, es una síntesis, o sea que es un resumen, para que me puedan entender. Listo, entonces generalidades, el Antiguo Testamento está compuesto o nos habla alrededor entre los años 50 y los años 100 después de Cristo. Esa es la historia que abarca el Antiguo Testamento. 50 y 100 años después de Cristo, ¿verdad? El Nuevo Testamento, perdón, narra el misterio, crucifixión, resurrección de Jesús, así como todos los eventos que conllevaron al cristianismo del siglo I. El Nuevo Testamento, que no se encuentra en los escritos judíos rabínicos y caraítas, los caraítas son una especie de secta judía, ¿verdad? Dentro del judaísmo rabínico hay una secta que también se llama los caraítas, si ustedes los quieren este, investigar ya por aparte. Se compone de 27 libros para todos los grupos de confesión cristiana. Listo, o sea que tanto la iglesia católica, la iglesia que sea, todos tienen 27 libros, excepto los judíos rabínicos y los judíos caraítas. ¿Ok? Listo. Historia. Ay, Dios mío. ¿Sí ven la diapositiva? Amén, amén. Bueno, quiero que me sigan, préstenme atención. En esto es lo que me voy a demorar más. Voy a demorarme alrededor de 10 minutos, o sea, la mitad del tiempo que les pedí. Pero esta es la base de entender el Nuevo Testamento y lo que pasó entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso es lo que me interesa que aprendan en la clase de hoy, ese periodo. ¿Listo? Ya el resto lo estudiaremos después, libro por libro. Entonces, tenemos que después que se cumplieron los 70 años de cautiverio en Babilonia, a través de Ciro, rey de Babilonia, rey de Media y de Persa, se da un edicto real en el cual se ordena a que todos los judíos retornen a sus tierras, ¿ya? Ese primer grupo de judíos se dirige con un gobernador que es Zorobabel, que dirige 42.000 judíos en el año 537 a.C. por el edicto de Ciro, ¿ya? Juntamente con, después va otro segundo grupo de judíos con el sacerdote Esdra, ¿ya? Esdra. En este lapso de tiempo es donde se dan las profecías de el profeta Ageo y el profeta Zacarías. Hubo una tercera, o sea, así como hubieron 3 deportaciones, hubieron 3 regresos. Miren lo importante es saber la historia. Así como hubieron 3 deportaciones, hubieron 3 regresos. La primera deportación, la segunda deportación, la tercera deportación, el primer retorno con Zorobabel, el segundo retorno con Esdra, el tercer retorno con Nehemías en el tiempo del rey Atarjerjes o Asuero. Este Atarjerjes es el mismo rey Asuero. ¿Listo? Que era rey en Susa, capital del reino, muchos años después. Esto aquí también relata
el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Listo? De Malaquías a Juan el Bautista o al Nuevo Testamento, hasta que fue anunciado el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesucristo, porque Juan el Bautista es 6 meses mayor que Jesucristo, tenemos que recordar eso. Juan el Bautista es 6 meses mayor que Jesucristo, ¿verdad? Entonces, durante 400 años, o sea, después de Malaquías, durante 400 años, se le llaman los 400 años del silencio. ¿Por qué? Porque durante 400 años no hubo profeta. No hubo profeta. ¿Listo? 400 años del silencio. Eso se le llama el periodo intertestamentario. ¿Listo? ¿Cuándo vuelve a haber visión y revelación y profecía? Cuando el ángel Gabriel le anuncia al profeta Zacarías, al sacerdote Zacarías, que su esposa Elizabeth iba a tener un hijo, ¿ya? Y después le anuncia a María sobre también su embarazo. ¿Listo? Eso se llama los 400 años del silencio. Pero ¿qué pasó en esos 400 años? O sea, en esos 4 siglos. ¿Qué pasó? Es lo que a nosotros nos interesa. Judea era un estado teocrático con moneda autónoma. Después de que Nehemías y todo esto, Judea quedó como la nación que era al principio. ¿Listo? Como la nación que era al principio. ¿Ya? Resulta y pasa de que se levantó un señor llamado Alejandro Magno, ¿verdad? O Alejandro de Macedonia, ya yo se los mencioné, el cual partió desde Troas, ¿verdad? Y conquistó a todo, o prácticamente a todos los países o los poderíos. Acabó con Babilonia, acabó con Egipto y se adueñó de Judea. Como todo conquistador, impuso sus propias reglas y sus propias costumbres. Esto es lo que nosotros llamamos el, el helenismo. ¿Por qué helenismo? Porque entonces en todos los pueblos que conquistó Alejandro Magno se empezó a hablar el griego. ¿Qué tipo de griego? El griego koinés. ¿Listo? Alejandro Magno no vivió mucho, pues se murió a la edad de 33 años, murió en Babilonia. Y lo que ya hablamos en el libro de Daniel, cuando él murió se levantaron 4 de sus generales, ¿verdad? Y uno de ellos era Ptolomeo y otro era Seuluco. ¿Qué pasó? Los Ptolomeos, muchos años después, los Ptolomeos, Ptolomeo Filadelfo, se le atribuye la iniciativa de formar este señor, Ptolomeo Filadelfio, fue el que construyó la gran biblioteca de Alejandría en Egipto. Y cuando él construye la gran biblioteca de Alejandría en Egipto, entonces tomó la Biblia hebrea, o sea, la Tanjab, y reunió 70 hombres, 70 sabios, 70 hombres judíos que tradujeran la Biblia del hebreo y arameo al griego koinés. A esa Biblia se le llamó la 70. ¿Ya ven? Este señor, Ptolomeo Filadelfo. ¿Listo? Llamamos a esa Biblia hoy la 70 o la Septuaginta. ¿Listo? La biblioteca de Alejandría se quemó muchos años después, así que bueno. De esta versión griega sale la versión aramea, la versión samaritana, las versiones latinas y hasta la Biblia nuestra hoy sale de aquí. ¿Listo? La Septuaginta tenía los libros de los Macabeos, adiciones al libro de Esther, al libro de Daniel, los libros de Barú, el libro de Judí, el libro de Salomón, una cantidad de libros apócrifos que después de muchos consensos se dieron cuenta de que no, que eran apócrifos y por eso no están en nuestra Biblia. Algunas doctrinas y creencias y sectas sí los mantienen. ¿Listo? Entonces, después de que Alejandro murió, los Ptolomeos se apoderaron de toda la región de Egipto y también de lo que era Judea, o sea, del estado. Mira, es que Judea no sale de una para meterse en otra. Ptolomeo, este que está aquí estoy señalando, se apoderó de Judea y de Egipto, ¿ya? Alrededor de 322 a 198 años antes que Cristo viniera. Su dominio, bueno, entonces este se levantó y todo esto. A la vez, los seulocitas, ¿verdad? Se levantaron también.
Y los seleucitas, ¿qué hicieron? Aquí seleucita hubo un hombre llamado Antíoco cuarto o Antígono Epifanes. ¿Por qué Epifanes? Porque él decía que era el Zeus hombre, él se creía un dios. Este señor, que era uno de los seleucitas, Antioquio el Grande, derrotó a los egipcios, o sea, derrotó a Ptolomeo, derrotó a los egipcios y impusieron la cultura griega. Entonces, ¿qué hizo él? Una de las cosas que hizo fue que al apoderarse de Egipto también se apoderó de Judea, de la nación de Judea, ¿listo? Con capital Jerusalén. Judea, con capital Jerusalén. ¿Qué hizo? Una de sus cosas más horribles fue que profanó el templo que había construido este señor Nehemías, o sea, el segundo templo de Jerusalén. Lo profanó. ¿Cómo lo profanó? Sacrificó cerdos en el altar de Dios, algo que sabemos que para los judíos el cerdo es inmundo, y colocó una estatua del dios Zeus, ¿verdad? En, en dentro del templo. Esto no agradó a muchos judíos, ¿ya? Y esto, como no agradó a muchos judíos, se levantó una rebelión. Vamos a hablarle sin palabras para que ustedes me entiendan. Unos guerrilleros, unos rebeldes en contra de Antíoco, los cuales eran liderados por un hombre llamado Judas Macabeo, ¿ya? Entonces, Judas Macabeo levantó una, que era un judío ortodoxo, ¿verdad? Judas Macabeo significa semejante a un mazo, y sus hermanos que pertenecían a la familia sacerdotal, o sea que era un sacerdote de los asmoneos, así se llamaban por eso es que cuando hablamos de los asmonitas nos referimos a los mismos macabeos, ¿verdad? Entonces ellos hicieron una revuelta contra Antíoco Epifanes, ¿ya? Entonces, ¿qué hicieron empezaron a hacer campaña y empezaron a derrotar. Lo primero que hicieron fue purificar el templo, ¿verdad? Que había contaminado o profanado a Antíoco Epifanes en el año 164 a.C. Y a esto, cuando ellos recuperan el templo y lo limpian, entonces esto fue en los primeros días del mes de diciembre. Y de ahí es donde nace la celebración judía que hoy conocemos como Hanukkah o la fiesta de las luces. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Los macabeos celebran esa fiesta como independencia de este señor, de Antíoco Epifanes. Amén, pastor. Entonces, Judea en la época de los macabeos, en el siglo II antes de Cristo, más de 800 años, entonces los macabeos crearon una nación nueva, ¿verdad? Una nación nueva, una nación independiente, ya en la que podían practicar un judaísmo puro, libre, otra vez se purificaron y volvieron otra vez a las culturas, ya todo esto. Esta nación llamada Judea comprendía mucho de los antiguos territorios de lo que era Israel. Entonces vamos a hablar un poquito de quiénes eran la dinastía de los asmoneos. Los asmoneos se dice que eran, como les dije, eran descendientes del sacerdote Asmón, por eso se les llama asmoneo. El primero fue Judas Macabeos, que me imagino que lo han escuchado. Y todo esto, cuando ellos suben y se apoderan de esto, crean y se subdividen en varias corrientes o varios partidos políticos. Uno de los partidos políticos, que era donde estaba el sumo sacerdote, ¿verdad? Que era directamente descendiente de los asmonitas, ¿verdad? Pero que ya estaba influenciado por todo esto. Ya con la llegada de Alejandro Magno, Ptolomeo y con la llegada de Antíoco, se metió en Jerusalén toda la cultura griega, que la cultura de Aristóteles, que la cultura de Sócrates, que toda esa locura, ¿verdad? Y entonces también se contaminó el pensamiento de la gente. Esto llevó a que existieran, por así decirlo, varios partidos políticos, ¿verdad? En Israel. Estaban los saduceos, ya ven, que eran los hijos de los sacerdotes, los descendientes directamente de Asmón, los cuales era el sumo sacerdote y era la cabeza o el rey, y rey y sacerdote. Eran los aristócratas, o sea, eran los modernos,
en los que se habían dejado contaminar de la cultura de griega, ya ellos no creían ya en las cosas del antiguo, de Moisés y esas cosas, sino que se habían modernizado, por así decirlo, habían cambiado sus inclinaciones políticas, tenían una actitud un poco liberal, veían bueno, tenían, mejor dicho, cambiaron muchas cosas. Y salió otro partido político que se llamó los fariseos, para que me entiendan, que significa separados. ¿Por qué? Porque los fariseos eran la oposición contra los saduceos, porque mientras estos eran liberales, los saduceos eran conservadores, eran los que decían, no, es que hay que volver, hay que mantenerse, no podemos, y así, así. ¿Listo? Entonces hubo uno de los últimos reyes y todo esto, a los cuales los fariseos se rebelaron, fue Alejandro Janeo, eh, que era de la dinastía de los seduceos. No se me enreden en estas palabras, pero esto es historia, que esto pasó en estos 200 años antes de Cristo y todo eso. Eh, ¿Qué hizo este tipo? Mató casi 800 fariseos, los crucificó. Y millares de fariseos, de la secta de los fariseos, tuvieron que irse de Judea. Cuando Alejandro estaba muriendo, su esposa, que era la reina Salomé, subió al trono. Y él le pidió a la reina Salomé que hiciera la paz con los fariseos nuevamente. Y entonces la reina Salomé nombró a su hijo mayor, que se conoce como Juan Hircano, que fue el último de los macabeos, como sacerdote. Y Aristóbulo trató de hacerse rey, que también era hijo, pero fracasó. Y entonces hicieron la paz con los fariseos y nuevamente los fariseos retornaron y volvieron a Jerusalén. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Pasando todo esto, se levanta, ¿verdad? Desde Italia algo, y es el Imperio Romano. El Imperio Romano es gracias a que se debilitó, al caer, al morir Alejandro Magno, se dividió en 4 naciones, ya eso se los expliqué. Entonces ya Grecia no tenía el poder que tenía al principio, el poder que vio Daniel. Entonces, al debilitarse esto, vino Roma y todo lo que había dominado Grecia, entonces lo dominó Roma. Esto es historia general, ustedes sabrán. Lo dominó Roma, bajo su primer emperador, que fue Augusto César. ¿Ya? Bajo las órdenes del general Pompeyo, en el año 63 a.C., el Imperio Romano invade a Judea y destituye a los seduceos del gobierno, los deja solamente en el sacerdocio. Pompeyo gobierna Judea, ¿ya? Y después se levanta un hombre que, junto con el apoyo de Roma, que es Herodes el Grande, que fue el primer rey de Galilea y de otras naciones, levantó, junto con el apoyo de Roma, este Herodes el Grande, ¿verdad? Se convierte en rey, ¿verdad? 4 años antes de Cristo, Herodes el Grande, ¿verdad? Muere. Entonces, según el Evangelio de Mateo, este intentó asesinar a Jesús y todo lo que vemos. Entonces, todas estas divisiones y problemas internos entre la dinastía de los amoneos, tras la caída, Herodes la aprovechó. Y lo aprovechó, se unió con el Imperio Romano y, al unirse al Imperio Romano, el Imperio Romano lo hizo rey de toda Palestina en el año 37 a.C. Manipuló a todos los judíos y todo eso. Se casó con una mujer llamada Mariemán, que era nieta de Juan Hircano, ¿verdad? Como que para mostrar, para ganarse lo que hacen los políticos. Herodes, mira, era un político. Para ganarse a los seduceos, él se casó con una hija de Juan Hircano, el último de los macabeos, ¿ya? Y después, ¿qué hizo? ¿Ya? Se relacionó con los amonitas, o sea, con estos, y después la mató, ¿ya? Algunos dicen, se dice que la mató, mató a su esposa y quedó como el monarca juntamente, gracias a la ayuda de Roma. Roma lo ayudó a poner ahí. Entonces, después de todo esto, Herodes el Grande, bueno, viene el nacimiento de Jesucristo, 6 años después, ¿verdad?
de inicio el Nuevo Testamento. Bueno, en el siglo 6, en el año 6 del siglo primero nace Cristo. No sé si me estoy haciendo entender. Vamos a pasar a esta imagen. Entonces, miren, aquí les explico. Cuando los judíos, era Judea, la nación que conquistaron primeramente los Judas Tadeo o Judas, bueno, no es Tadeo, Judas, ¿cómo es? Macabeo. Esta. ¿Listo? Después, sus siguientes hijos anexaron esto a Gazara y a Perea, la región de Perea, y a una cerca aquí del mar, a todo esto lo agazaron. Después viene Juan Hircano, ¿verdad? Y anexa a Samaria, o sea, conquistan todo esto que está bajo el poder de los griegos y conquista todo esto aquí. Después se levanta Aristíbulo I, ¿verdad? Y conquista Galilea, ¿verdad? Galilea. Y por fin Alejandro Meneo, que fue como ya esto ya es tiempo de las cosas, conquista los restos de los territorios que faltaban y que habían sido dominados por, ya en estos tiempos por Grecia. Pero viene el Imperio Romano, ¿verdad? Y se adueña de todo. Entonces el Imperio Romano puso a Herodes como rey. ¿Lo puso de dónde? A Herodes lo puso como rey, el primer rey Herodes, que era rey de Galilea y rey de Perea. ¿Listo? Era el rey de Galilea y de Perea. Él dominaba Palestina. ¿Ya? Entonces, Judea, ¿verdad? Judea, miren aquí donde está todo lo que está subrayado de rojo. Judea, con capital Jerusalén, estaba bajo el control directo de César. ¿Ya? Bajo su gobernador, el cual vivía aquí en Cesarea de Filipo. Aquí vivía. Uno de sus gobernadores más famosos que conocemos es Poncio Pilato. ¿Listo? Aquí vivía Poncio Pilato. Este era el dominio de Poncio Pilato, gobernador de Judea. ¿Listo? Entonces Herodes, como había hecho un acuerdo con los romanos, entonces a él, al morir Herodes el Grande, dividió a sus hijos de la siguiente manera. Esta es la región de Decápolis, ¿verdad? Decápolis, aquí está Filadelfia y tal. Entonces, un hijo de Herodes llamado Felipe fue tetrarca de Galilea. Ya esto es en el tiempo de los apóstoles. ¿Ya? Aquí. El otro, que era tetrarca, Herodes Agripa, el rey Herodes Agripa, perdón, me equivoqué, Herodes Agripa era el tetrarca de Galilea y de Perea. ¿Listo? Este fue el rey, Herodes Agripa fue el rey que mandó a matar a Juan el Bautista. ¿Listo? Y el rey Felipe, o Herodes Felipe, como algunos los conocen, era el tetrarca de esta parte de aquí. ¿Ya? Era como el heredero de esta parte de aquí. ¿Listo? Este Herodes Antipas fue el que cogió a la mujer de su hermano Herodes Felipe y se acostaba con ella. Y Juan el Bautista se lo dijo, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, todo esto antes era una sola nación. Y miren cómo está ahora. Cómo quedó en los tiempos eso antes de Jesús. Así era. ¿Me hice entender esa parte? Amén, amén. Bueno, ya ustedes tienen que leer para complementar. Listo, entonces vamos a hablar un poco del marco político. Como les dije, cuando subieron los macabeos, en Israel ya habían vamos a hablarlo así, unos partidos políticos. Los principales eran los fariseos, los seluceos, los esenios y los celotes. Estos, que son los herodianos, o sea, los que seguían a Herodes, los samaritanos, los que ya estaban en Samaria, los terapeutas, los nazareos y en algunas comunidades proféticas, eran unos grupos secundarios que, aunque sí tienen un grado de importancia, no son muy, como que no entramos aquí tan específicos. ¿Listo? Estos eran los que en sí tenían más o menos el poder. Y de estos que están aquí, los fariseos y los seduceos. ¿Ok? Entonces, se creó lo que nosotros conocemos como el Sanedrín judío. Esto antes de Jesucristo. ¿Ya? Este era el Sanedrín judío. Estaba compuesto por 70 hombres más el sumo sacerdote. Así se sentaban, ¿verdad? Era el cuerpo religioso
los maestros de la ley y los que sabían más de todo y de todo. ¿Listo? La mitad de este Sanedrín eran fariseos y la otra mitad era seduceos. El sumo sacerdote era del grupo de los saduceos. ¿Me hago entender? Cuando llevaron a Jesús, lo llevaron ante quién, ante el concilio, o sea, ante el Sanedrín judío. Siempre estaban así, de esta manera. Al apóstol Pablo lo llevaron ante el Sanedrín judío de esta manera. Aquí vemos, sumo sacerdote es el uno, estos son los miembros del Sanedrín, ¿verdad? O sea, los partidos políticos, imagínense como el Congreso. Este es el presidente del Congreso y estos son los respectivos congresistas, ¿ya? Entonces, estaban divididos en dos partidos, fariseos y jebuseos, seduceos, que eran los más importantes. Por ejemplo, este era un acusado que iban a juzgar y ellos juzgaban según la ley de Moisés y todo eso. Entonces todos se ponían de acuerdo y aquí tomaban una decisión. Y habían dos secretarios. ¿Entendido cómo consistía el Sanedrín judío? Amén, pastor, pero ahí me surge una pregunta así un poco suave. Ajá, rapidito. Entonces, cuando el apóstol Pablo se dirige acerca de que bofetearan, algo así, creo que la palabra exacta, él no estaba en el lugar que debía estar, porque Eh, si no, él lo hubiera identificado. Podemos decir que o no lo conocía en ese entonces porque Pablo pasó mucho tiempo y no sé quién era el sumo sacerdote, no sé exactamente. Eso está en el libro de Hechos, exactamente. Y después Pablo se Sí, por arrepiente. eso, pero si hubiera estado en el lugar donde está la imagen, como usted lo explicó, él no lo hubiera confundido. Porque Acuérdate que recuérdense que él era sí, esa vez esto estaba revuelto. Y le dice que esto estaba revuelto, o sea que él no logró ni diferenciar. Seguramente estaba por aquí o iba ya camino para allá. Bueno, no sabemos, no sabemos qué pasó ahí, ya. ok. Pero en lo lógico era más o menos así, para que me entiendan. ¿Listo? Amén, amén. Ok, Bueno, entonces, vámonos eh, para rapidito. ¿Qué más les quería enseñar aquí? ¿Qué se nos escapa? ¿Qué se me escapa? ¿Qué se me escapa? Entonces, como sabemos, eh, el Sanedrín judío nació de eso. ¿De quiénes? De los macabeos, de la rebelión de los macabeos. Entonces, habían varios grupos. Yo voy a hablar de los grupos como que los más importantes eh, en el tiempo de Israel, los grupos más importantes, y van a ver sus características en cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces empezamos con los saduceos. Miren cómo vestían los saduceos. Ya eran modernos. Estos eran los modernos. Los sacerdotes, los saduceos, hacían parte de la alta sociedad, miembros de la familia sacerdotal, cultos ricos y aristócratas. ¿Por qué aristócrata? Se me olvidó. Aristócrata. Bueno, eso. Aristócratas. ¿Por qué? Ellos se dejaron influenciar mucho de la cultura griega, en su forma de pensar, en sus creencias, en todo. Y mira, eran los sacerdotes. Dentro de ellos había salido del inicio de la ocupación romana los sumos sacerdotes, que en su momento eran los representantes judíos ante el poder imperial. Hacían una interpretación muy sobria de la Torá, sin caer en las numerosas cuestiones de los fariseos, o sea que eran muy libertad. Estos eran los que cogían la Biblia y la expurgaban, así como muchos cristianos hoy en día, que se dejan dominar del mundo hoy y cogen las culturas del mundo y quieren que la Biblia se adapte al mundo, pero no el mundo a la Biblia. Eso hicieron los saduceos. Tomaron la ley y la moldaron según a la cultura griega. ¿Listo? A diferencia de los fariseos, no creían en la pervivencia después de la muerte. O sea, los seduceos no creían en la resurrección de los muertos. No creían en la profecía. O sea, en todo lo que tenía que ver con la escatología, ellos perdieron toda esa creencia por dejarse, porque se volvieron más filósofos, en otras palabras. ¿Listo? La gente no gustaba casi de ellos. ¿Ya? La gente gustaba más de los fariseos. Pero ellos eran los que tenían el poder religioso y el poder político, por lo que eran muy influyentes. Acuérdense, ellos eran los que estaban en el sacerdocio, los seduceos. ¿Listo? Bueno, vamos a los fariseos. Miren la forma cómo vestían los seduceos, miren la forma de los fariseos. ¿Se recuerdan esto que está aquí?
La Biblia dice, mire cómo los fariseos todavía utilizaban toda la costumbre según lo que demandaba. Esto se ponían el manto, se ponían todo lo que decía la ley. O sea, ellos seguían todas las prácticas. En los tiempos de Jesús, los más apreciados eran de la mayoría del pueblo. Los fariseos, los que significan los separados, dedicaban su mayor atención a la observancia de la ley, a los rituales fuera del templo. ¿Qué quiere decir esto? Que los fariseos eran los que prácticamente enseñaban o los que fundamentaron lo que conocemos como las sinagogas, porque dentro del templo y todo eso estaban los sacerdotes. Entonces, estos que son los fariseos y los maestros de la ley estaban en las sinagogas. ¿Ok? Las normas de pureza sacerdotal establecidas para el culto. Estos eran como lo que hoy quieren llamar en muchas iglesias los de la senda antigua, para que me hagan entender. Eran ritualistas y sacramentistas. Creían en la ley escrita en la Torá. Mira cómo la tenían en la frente, aquí estaba la Torá, en la mano, todo. Ya seguían al pie de la letra todo lo estipulado. ¿Ya? Seguían sus convicciones en la Torá entregadas junto con la Torá escrita a Moisés en el Sinaí, y por tanto ambas tenían idéntica y vinculante. Eran, ¿viste? Creían en la resurrección, imagínense. O sea, eran totalmente diferentes a los seduceos. ¿Ya? Listo, vamos a los esenios. No sé si ustedes habían escuchado sobre los esenios. Así vestían los esenios. Los esenios consistían en el rechazo, eran, mejor dicho, ellos rechazaban el culto en el templo de Jerusalén, ya que era ejercido por los sacerdotes de la época de Asmón. O sea, ellos no estaban de acuerdo con que los saduceos fueran los sacerdotes. En consecuencia, esta gente lo que hacía era que practicaba ideas de conservar y restaurar la santidad del pueblo en un ámbito propio. Para ellos no era necesario venir al templo de Jerusalén. Esto ya eran otro tipo de modernidad. Los que dicen yo no necesito congregarme, me congrego mejor virtualmente, algo así parecido. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron a las zonas desérticas, ¿ya? Supuestamente para no contaminarse con otras personas. ¿A quién se les parecerá? Piénsenlo, cállenlo y díganlo para allá, porque, mejor dicho, no podemos señalar a nadie, ¿verdad? Ahí tenemos cristianos así que no me junto porque me contamino. Estos eran los esenios, ¿ya? Renunciaban a mantener relaciones económicas o a aceptar regalos, no derivaba de un ideal de pobreza. O sea, para ellos había que ser pobre, ese pensamiento que la riqueza no había que ser muy rico, que entre más pobre más santo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque así se evitaban contaminarse, mejor, así unas cosas locas. Consumaba su ruptura con el templo y con el culto oficial. La comunidad escénica se entiende en sí misma como un templo inmaterial. O sea que ellos son los que dicen que ellos no necesitan congregarse porque ellos son el templo, y con que ellos oren, con que ellos canten, ya ellos están cumpliendo con el ritualismo, con el culto. Entonces, que su propio cuerpo reemplaza a la iglesia o al templo en Jerusalén, era lo que ellos creían. A los esenios les debemos algo. Ellos fueron los que trajeron parte del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y muchos de los escritos que se descubrieron en el Mar Muerto son de la cultura escénica o de los esenios. ¿Listo? Vamos a los celotes. Miren los diferentes, cada uno vestía diferente. Los celotes, los celotes son una subdivisión de los fariseos, ¿verdad? Otro partido político, ¿verdad? Independiente, no tenía poder, ¿verdad? Ellos creían que no había poder humano que podía estar por encima del poder de Dios en el pueblo. A estos celotes, ¿verdad? Tenían un celo por Dios impresionante. Eran fariseos, pero se les llamó celotes, por eso les digo, y por el cumplimiento. Eran aún más radicales que los fariseos. Pensaban que la salvación la concede Dios. Estaban convencidos que el Señor contaba con la colaboración humana para traer salvación. ¿Qué significaba? Que ellos son los que creían que por su mano, apunte sangre, apunte lo que fuera, Dios los usaba para traer salvación. Dios los usaba a ellos. Aquí les tocaba armar la guerra, la revolucionar, ¿verdad? En los tiempos del libro de los Hechos había a alguien llamado Simón el Celote, y era un revolucionario. Eso eran los celotes. Esa colaboración se movía primero en un ámbito puramente religioso. Mira, todo era religioso. El celo por el cumplimiento estricto de la ley. Más tarde, a partir de la década de los 50,
consideraban que también había de manifestarse en el ámbito militar, donde tomaron, como digo, fueron una de las principales guerrillas, por así decirlo, por lo que no se podía rehusarse el uso de la violencia cuando ellos se imponían al imperio de Roma, peleaban cuando veían, mejor dicho, los romanos y los celotes se daban, mejor dicho, unas guerras eran intermitentes. Ellos eran de los que pensaban algo parecido con los árabes hoy en día, ¿verdad? Que si ellos morían con tal de que el nombre de Dios, por el nombre de Dios, por su ideología, estaban bien muertos, se consideraban mártires. Eso eran los celotes. ¿Listo? Una subdivisión de los fariseos. Y pues bueno, esos son los 4 principales grupos. Los demás, pues si quieren pueden investigarlos ustedes y pueden hacerlo mucho mejor. Vamos a ir a terminar un poco de la síntesis. Entonces, como le digo, este es un cuadro cronológico de los emperadores de Roma, ¿verdad? El primer emperador fue Augusto César, Octavio, después vino César Tiberio, después vino Calígula, después Claudio, después Nerón, que fue malísimo, que fue el que mató al apóstol Pablo, el Nerón. No apagan la voz, espérate. Espérate que estoy. ¿No? Ok, ya. Sigamos aquí. Listo. Después tenemos a Galba, Otón y Vitelio, que fue en este lapso de tiempo. Vespasiano, Tito, que fue el primer emperador, podemos decirlo, cristiano. Dominiciano, aquí está, los emperadores en el tiempo de la Biblia con sus fechas aproximadas. Uy. Ok, los gobernantes de Herodes, lo que ya les expliqué. Primero el rey Herodes el Grande de los judíos, ¿verdad? Después viene Arquelao, el enarca de Judea. El enarca terminó siendo inferior a ellos. Herodes Antipas, que reinó en Galilea y Perea, por encima de su hermano Arquelao, ¿verdad? O sea que Herodes Antipas fue el que heredó directamente de Herodes el Grande, o Herodes, bueno, Felipe, o Herodes Felipe, el tetrarca, ¿verdad? Era tetrarca sobre Ituera, Traconía y otros lugares. Después se levantó Herodes Agripas I, que era rey también sobre Itura y otros lugares, también reinó sobre Judea y Galilea y Perea. Y también Herodes Agripas II, igualmente sobre esto. Estos fueron los reyes, los tetrarcas, porque eran reyes tetrarcas prácticamente en ese tiempo. Los procuradores o los gobernadores de Judea que puso Roma. El primero fue lo que ya les dije, después siguió Caponio, Mavino, Aniofuro, Valerio de Grato, Poncio Pilato en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Después de él vino Márulo y el último fue Herenio Capito. Listo. Entonces eso es como que la parte histórica del Nuevo Testamento, de ese lapsus ahí. Entonces, podemos hablar de una clasificación, ya esto lo saben, una clasificación literaria histórica, los 4 evangelios con el libro de Hechos, hablamos de los libros, ¿verdad? A su vez se dividen en paulinas y cartas generales, ¿listo? Y una literatura profética que es el libro de Apocalipsis. ¿Listos? Entonces eso sería todo, no sé si hay alguna pregunta. Es una síntesis, como le dije. Después abarcaremos los libros con detalle. ¿Alguna pregunta? No, esto es tiempo porque ya se me va a apagar el celular, está en 3%. Bueno, entonces mis hermanos, si tienen alguna pregunta, quedo atento para que me la hagan. Vayan a leer los libritos para que complementen todo lo demás. Dios les bendiga, saludos y buenas noches. Dios le bendiga. Okay.